Vamos allá a Filomeno, tenemos aquí a Lorena. Lorena, muy buenas. Buenas tardes, José ¿No te Manuel. la habrás encontrado por los pasillos? Me lo he encontrado ¿Te por la has los encontrado? pasillos, pero me ha dicho que no os lo dijera. Ah, pues tendrás que mantener el secreto. Está ahí escondido. Lo único que sabemos es que ha vuelto, pero no sabemos ni para qué, ni qué es lo que va a hacer esta Navidad. En fin. No seré yo quien desvele el Pues secreto. nada, Filomeno solo nos trae cosas buenas, o sea que yo creo que será bien. Bueno, Lorena, vamos ya con nuestra sección de biología de los lunes. Hoy para hablar de un tema que yo creo que es bastante llamativo, ¿verdad? O por lo menos peculiar. Sí, peculiar, curioso. Curioso, porque si yo te digo ligre, tigón, oso grolar, puede parecer que estoy haciendo un trabalenguas. O que te estás equivocando. Que me estoy equivocando, no. lo más probable, o incluso que nos traslademos a Narnia o alguna película También. de estas tan especiales, ¿no? Pero en realidad son nombres de animales reales que existen. Y esto se debe a un proceso que se llama hibridación, por el cual distintas especies, animales de distintas especies, se reproducen entre sí. Son especies que en cierto modo están emparentadas, hay compatibilidad entre ellas y hay un intercambio genético. Entonces, bueno, pues se hibridan las características de una especie y de la otra. Consecuencias de las hibridaciones son varias. Por ejemplo, se pueden producir de manera silvestre. Te voy a poner ejemplos, porque Vale. creo que con estos nombres tan raros, lo mejor es que lo vayamos viendo, que lo veamos, ¿no? Entonces, en estado silvestre se pueden dar hibridaciones siempre y cuando diferentes especies comparten un hábitat y entre ellas son compatibles, si no, no se pueden reproducir. Y en este caso, pues por ejemplo, tenemos el ligre. El ligre. El ligre, que es una hibridación entre un macho de león y una hembra de tigre. ¿Tiene que ser así, macho de león y hembra de tigre? Tiene que ser así. Luego vemos a la inversa. Ah, vale, vale. Pero claro, las características de la nueva descendencia va a ser un tamaño mayor, como ya mayor que los progenitores. O sea, ya vemos que va a sufrir como gigantismo o un tamaño bastante más mayor. Puede llegar a pesar hasta 400 kilos y 4 metros de longitud. Va a tener un color dorado, las rayas no van a estar tan acentuadas como las de sus padres y a veces pueden heredar la melena de su padre. También. O sea, Sí. curioso, ¿no? Pero claro, lo contrario, ¿no? Lo que tú decías. Sí. Si tenemos el caso en el que el padre es el tigre, y la madre es la leona, Sí. tenemos el tigón. Un tigón, aquí sí El que tenemos tigón. melena, ¿no? Y aquí pues tenemos melena, pero en este Pero caso... llama la atención que tenga melena cuando los padres no tienen, ¿no? Porque las leonas no tienen, ¿no? No, las leonas no tienen Qué y los curioso. tigres no. Yo creo que la melena viene del anterior. Ah, vale, Porque vale. hemos dicho que podía tener melena y estos no. Entonces aquí lo que van a tener es las características van a ser más pequeños que sus progenitores, digamos que van a heredar los genes recesivos de tamaño menor, entonces van a ser de tamaño más pequeño que sus progenitores. 140, 180 kilos como máximo, fíjate, y el anterior era 400. Sí, sí. O sea que las diferencias son bastante variables. Otro tipo de híbridos que podemos encontrar pues es la mezcla entre un leopardo macho y una Leopardo leona y hembra. leona. En este caso, Wow, pues va a tener... qué curioso, ¿no? Sí, has visto leopón. Un leopón. Entonces, bueno, tendrá el cuerpo del leopardo y la cabeza de la leona. También en este caso, pues tiene melena. Pero luego tienen vida normal, ¿no? Ellos tienen vida normal, pero luego normalmente son estériles, no se pueden volver a reproducir. ¿Vale? Luego Vale, lo comentamos. Pero claro, hemos dicho que puede ocurrir estas hibridaciones por tres situaciones. Una en vida silvestre, pero también, y sobre todo más acentuado ahora, por el cambio climático. ¿Por qué? Debido, por ejemplo, al deshielo de los polos, muchas especies se están viendo obligadas a desplazarse a otras zonas. También por el cambio de temperaturas. Es el caso de los osos. No compartían hábitat, pero cada vez No más, compartían hábitat, pero están cambiando sus ritmos reproductivos, lo que está haciendo que coincidan con otras especies. Por ejemplo, se ha visto un oso polar, una mezcla entre oso polar, una hembra de oso polar con un macho de oso pardo. El resultado es un oso grolar. Oso grolar. Grolar. ¿Qué características va a tener este oso? Pues sus patas van a ser palmeadas, pero también normales. Lo que va a hacer es que pueda nadar, pero también pueda andar. Su pelaje no va a ser excesivamente grueso, tampoco excesivamente fino, lo que le proporciona características para vivir en climas pues tanto polares como un poco más cálidos. Digamos que en este caso lo que hacen es seleccionar las mejores características de cada una de las especies para sobrevivir o adaptarse a las nuevas condiciones. Y en este caso el oso grolar se identificó no hace mucho un ejemplar en libertad.
Wow. O sea, que vemos los efectos también del cambio climático. Sí, llama la atención, pero también, desde luego, es un síntoma preocupante, la situación que vive nuestro planeta, claro. Y siempre decimos que la naturaleza y los animales se adaptan, ¿no? ¿Qué nos pasará a nosotros? Wow. Otros casos los encontramos en el mar. De hecho, se encontró ¿En el mar también? hace 30 años un cráneo de un animal que no era un narval, pero tampoco una beluga, porque compartía características, ¿no? Se trataba de una narluga. ¿Narluga? Que era una hibridación entre ambos. Entonces, al principio, al ver ese cráneo, se mostraron como escépticos a que estaban viendo y realmente corroboraron que se trataba de una hibridación de estos dos animales acuáticos. O sea, que también lo encontramos en el medio acuático. Y la tercera causa de hibridaciones pues, se producen en cautividad. Esto lo llevamos a cabo el hombre pues, para mejorar la productividad de ciertos animales a nivel de leche, de mayor cantidad de lana, por ejemplo, y sobre todo pues, para hacer animales más fuertes, más robustos, que nos ayuden en el transporte y como bestias de carga, ¿no? Esta el sí caso que de la mula. Esta sí. Que efectivamente, ¿no? Que yo creo que lo conocemos todos. En este caso, pues la madre es una yegua y el padre es un burro. El resultado es una mula, que como vemos, pues su cabeza es más de caballo, pero también tiene características equinas. Por ejemplo, el sonido de la mula se parece mucho al burro, pero también relincha como el caballo. Entonces es más largo, es más esbelto, no tanto como el caballo, pero más que el burro. Entonces, bueno, combinan allí una serie de factores que hacen que se parezcan, pero que realmente nos llevan a pensar que son distintos a sus padres. Lo que comentábamos, tanto en condiciones silvestres como de cautividad, los nuevos descendientes de estas hibridaciones suelen ser ejemplares estériles. Ya no se pueden seguir reproduciendo, no, ya no aunque se van a mezclen reproducir con otros correcto, estériles. Claro, correcto. evidentemente. O sea, una mula y un mulo, nada. Eso es porque el intercambio genético suele ser impar. Tenemos cromosomas pares, ¿no? En el caso de los humanos somos 46 cromosomas, 23 vienen del padre, 23 vienen de la madre. En este caso, una parte aporta más cromosomas que la otra, de manera que no encajan bien, y si esa pieza no encaja bien, no se puede dar lugar a la reproducción celular que da origen a los nuevos gametos. O sea, entre ellos no, pero si una mula y un caballo tampoco. No, en principio, a ver, la mayoría, algunos sí que se pueden reproducir, o sea, esto no es un hecho tajante de no se pueden reproducir. La mayoría, gran porcentaje, son estériles. Eso significa que ya no se van a poder reproducir. Algunos sí, pero la mayoría no. Curioso y llamativo, desde luego, este tema de estos animales híbridos. Acércate conmigo, Lorena, porque ya sabéis que nuestros expertos, pues no, además de contarnos muchas cosas, a raíz de lo que nos contáis, pues también surgen dudas. Entonces nuestros espectadores, que siempre están muy pendientes de todo lo que contamos aquí, pues bueno, pues preguntan y tenéis que responder vosotros, que para eso sois los expertos de esta tierra. Y nos encanta que nos pregunten, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar ya que nos cuenta Fernando, a ver qué duda tiene. Hola, buenas tardes. Soy Fernando de Valfonda y me he encontrado estas setas en un campo y no sé qué clase de setas son. Me gustaría si saber quién son y sacar la fotografía. Adiós. ¿Qué setas son? La pregunta es concisa, ahí las estamos viendo. Bueno, pues yo voy a decir que es Coprinus comatus, pero digo, voy a decir porque identificar algo por foto es realmente arriesgado. ¿Vale? Y esto lo tenemos que saber todos. Y si más encima en es una micología, seta, claro, porque al fin y al cabo es algo que en muchos casos nos vamos a llevar a la boca y luego pasa lo que pasa, ¿vale? Entonces, pasa lo mismo con animales, siempre lo suyo es verlos, porque hay muchos rasgos de la clasificación que necesitas verlos de cerca, tocarlos y en el caso de las setas también oler, ¿vale? Pero bueno, nos vamos a quedar que vamos a dar por seguro que es eso, lo hemos consultado además con micólogos también, porque aquí nos aseguramos bien, pero sobre todo pues que por foto mejor no identificar. En este caso lo que puedo decir que esta seta va a crecer en lugares abiertos, en zonas de bosques, también en bordes de caminos, pero es recomendable no coger los que están en bordes de caminos porque esta seta capta metales. Entonces luego pues si es comestible, de hecho la plancha con mantequilla está deliciosa, pero si lleva metales pues mejor la dejamos. Pues sí, vamos a otra zona mejor a por ellas. Pues duda resuelta para Esta es mi tierra, para Fernando. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nos vemos la semana que viene, pero ahora lo que